Sí, 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 Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabarnos, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarnos, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vamos. Bueno es alabar, Señor, donde darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno. Bueno es alabar, Señor, donde darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Te alabaré. Oh sí, Señor, me gozaré en ti. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.
gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor.
que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. El Señor Jesús, te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces brillar. Importante que Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es sin fin. Porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es sin fin. Porque tú eres rey por siempre. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar en esta ciudad. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar. Toda Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, familiares y todos aquellos a donde llegue este video. Una vez más estamos predicando la poderosa palabra de Dios, deseándoles que estén en sus hogares con bendición, con salud, y hacemos de este lugar, de este tiempo, un tiempo de adoración a Dios, un tiempo de reunirnos para compartir la palabra de Dios, rogando al Dios Todopoderoso por las necesidades que haya en sus hogares, pidiendo al Dios de nuestra salvación que traiga sanidad a donde quiera que haya un enfermo, y nuestra voluntad es obedecer al Señor nuestro Dios. Hemos de predicar esta palabra hasta lo último de la tierra, y por este medio hemos alcanzado muchos lugares por la gracia de Dios. Hemos llegado a Sonora, hemos llegado a Ciudad Juárez, hemos llegado a Tijuana, Michoacán, a Querétaro. Ha llegado este video a Puebla,
está llegando a Tecomán, Colima, a Chiapas, por la gracia de Dios está llegando hasta Oaxaca. Y agradecemos a todos los hermanos, amigos, familiares y todo el que ve este video el hecho de compartirlo y enviarlo hasta que esta bendición alcance a todas las familias. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para toda la eternidad. Habla de un lugar donde tenemos que estar, donde por lo menos es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, sino que todos lleguen a la salvación, al arrepentimiento. Vamos a tomar este tema que es de gran importancia para la vida de cada persona, creyentes y no creyentes, salvos y no salvos, los que ya se han convertido y los que todavía no se han convertido a los caminos del Señor con todo su corazón. Y el propósito de este mensaje es hacer más que cualquier otra cosa, una invitación a ese lugar eterno, a ese lugar de bendición que Dios ya tiene preparado. El tema para este día, esta prédica, se titula Un lugar en tu mesa. Para empezar con la bendición de Dios, vamos a hacer como ya es nuestra buena costumbre, iniciar todo y ponerlo en las manos de Dios a través de esta oración. Invite a un familiar, un amigo, un vecino que esté a su lado a inclinar su rostro y a poner esto en las manos de Dios. Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, que nos bendigas con esta palabra, que abras nuestro entendimiento y nuestros oídos espirituales a tu voz. Señor, usa mi vida como un instrumento de tu bendición y de tu salvación. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a entender este mensaje, a dar frutos y no solamente a ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Glorifica tu nombre en cada necesidad, Señor. Envía tus ángeles alrededor de cada familia, aquellos que estuvieran pasando por angustias, por tribulaciones, por pruebas. Ayúdales a entender, Señor, que es a través de la fe, a través, Señor mi Dios, de la confianza en tus promesas y a través, Señor mi Dios, de una comunión contigo y con tu Santo Espíritu. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, se manifiesten en este día a través de esta prédica, a través de tu palabra, y si alguno estuviera enfermo en sus hogares, a través de este medio, Señor, tú envíes el mensaje de sanidad, tú envíes, Señor mi Dios, tu gracia, tu poder y la unción de tu Espíritu Santo para sanar y libertar a los cautivos y oprimidos por doctrinas falsas, por enfermedades, por dolencias, por todas aquellas ataduras del diablo, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que se rompan para que tu palabra produzca fruto, buen fruto y mucho fruto, Señor. Frutos dignos de arrepentimiento en todo aquel y aquella que estará escuchando y recibiendo esta tu palabra. Te bendecimos y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda luz, a toda verdad y a todo entendimiento para que sea de mayor bendición esta palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dijimos, el mensaje, y como vimos ya en la ilustración, un lugar en tu mesa, pero no es cualquier mesa. Habla de una mesa muy especial. El mundo, en la tierra, en este país y en cualquier parte del mundo, se ofrecen muy diversos tipos de mesas. Hay mesas en restaurantes, hay mesas en bares, en cantinas, hay mesas en parques, hay mesas en tu hogar y en el mío, mesas donde pasamos un buen tiempo para compartir alimentos. Algunas otras mesas son de usos viles, por ejemplo la mesa de una cantina, la mesa de un altar pagano donde se hacen rituales de hechicería, de idolatría, de paganismo. Y sobre todo el mensaje está enfocado a reconocer y a entender cuál es el propósito de Dios para asignarnos un lugar. Es prácticamente una invitación a la mesa de Dios que un día, por su misericordia y por su gracia, si obedecemos y vivimos bajo su voluntad, obedeciendo y guardando sus mandamientos, estaremos
recibiendo un lugar en su mesa. Dile al que está a tu lado, no te olvides que hay un lugar en la mesa de Dios. Vamos a leer el primer texto con el que vamos a abrir esta prédica, Apocalipsis, capítulo 19, verso 9. Si ya tenemos la lectura, amados hermanos, Apocalipsis capítulo 19, en el verso 9 arriba hay un título con letras más negritas que dice, la cena de las bodas del Cordero. Esta es la base y el fundamento de esta prédica. Vamos a sacarle todo el provecho posible y empezamos leyendo como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Cuando Dios estableció su plan para crear al hombre y a la mujer, los creó para ser eternos. Y nos creó con un propósito, darnos su bendición. Pero ciertamente desde el tiempo de Adán se encontró en el corazón del hombre la inclinación a la rebelión, una influencia por Satanás. Y desafortunadamente, cuando Adán y Eva tenían, vamos a llamarlo de esta manera en sentido figurado, tenían la mesa servida en el huerto del Edén. Tenían acceso a todo tipo de animales, todo tipo de frutas, de alimentos. Tenían la mesa más extraordinaria, increíblemente provista por nuestro Dios, el Dios que creó todas las cosas que podemos ver, que existen y aún las que no podemos ver, estaban presentes en el huerto del Edén, en el paraíso. Y Adán y Eva podían disfrutar y comer lo que ellos quisieran a placer, lo que ellos quisieran disfrutar, el antojo que tuvieran cada día, tenían la oportunidad de servirse de esa mesa diariamente. Desafortunadamente entró la tentación, el pecado, y todos conocemos el resultado. Fueron expulsados de ese lugar glorioso y fueron echados afuera del paraíso. Y por esa causa entendemos que hay diversos tipos de mesas. Acabamos de leer que va a haber una mesa preparada para participar de las bodas del Cordero, de Jesús. Así se conoce a Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llegará un tiempo, prácticamente al final, previo de los juicios de Dios, al final de los tiempos de la predicación del Evangelio, vendrá el Señor Jesucristo y se llevará a su iglesia a los cielos, donde han llegado ya algunos de nuestros hermanos que han creído, que han llevado en su corazón esa fe de recibir a Jesús en su corazón y ya tienen su lugar allá arriba. Nos están esperando a los que estamos vivos, a los que hemos creído en la promesa de Dios a través de Jesucristo, su Hijo amado, y la salvación que Dios nos ofrece, nos da un lugar en su mesa. Ese lugar hay que cuidarlo. La mesa está preparada, así como vimos en la ilustración donde está el título, una gran mesa de bodas está preparada de gloriosa bendición, pero tristemente, así como Adán y Eva, el hombre y la mujer de este tiempo, muchas veces han preferido mesas de bares, mesas de cantinas, mesas de perdición, mesas donde no se adora a Dios, no se hacen las cosas a la manera de Dios. Y vamos a ver algo que nos ilustra en la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versos 15 al 24. Y nos encontramos en el verso 15, donde hay un título que dice Parábola de la Gran Cena. Una parábola es una explicación ilustrada con una historia acerca de una verdad de Dios. Vamos a leer el verso 15 y leemos hasta el 24. Dice el 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Habla de la vida eterna. El reino de Dios tendrá una boda, hay unas mesas
Simbólicamente la iglesia de Cristo se va a casar con Jesucristo y va a vivir la eternidad en este cielo de Dios. Pero hay una cena, hay unas bodas que se van a festejar en los cielos. Vamos a seguir leyendo. Verso 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses, dijo el segundo. Vamos a ver qué dice el tercero, verso 20, dice: y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Verso 22 dice: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dile al que está a tu lado: aún hay lugar, tienes una oportunidad. 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y viene una sentencia en el verso 24: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta parábola es una de las más importantes porque nos habla de la invitación al reino de los cielos, de la invitación a la vida eterna. Mucha gente sigue despreciando el evangelio verdadero de Cristo. Mucha gente sigue confiando en doctrinas falsas, heréticas, que no hablan conforme a lo que Dios estableció en su palabra. Y tristemente, muchos cuando lleguen a tratar de entrar a esas bodas, las puertas van a estar cerradas y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y va a dar una orden a los ángeles y les dirá: echadlos a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Va a ser terrible aquellos que no puedan llegar a esas bodas, aquellos que quieran y anhelen. Si no buscan a tiempo la verdad de Dios, si no se arrepientan de sus malos caminos, si cambian su manera de vivir, quedarán fuera, excluidos de la eternidad, y no solamente quedarán afuera de esta fiesta. No sé si alguien tiene la experiencia que en algún momento no pudo llegar o no pudo estar en una boda. O quizás pasó la pena o la vergüenza que le dijeran: no eres bienvenido, tu presencia en este lugar no es necesaria, gracias por venir, pero no puedes entrar. Y se van afuera a la calle y pueden ocuparse en cualquier otra situación, pero esto habla de la vida eterna. Si no vamos al reino de Dios, si no logramos entrar a estas bodas, el lugar para todos aquellos y aquellas que les rechacen la entrada, que les impidan la entrada a estas bodas del Cordero, dice la Escritura, serán lanzados donde será un tormento eterno, el lago de fuego, donde el fuego nunca se apaga y su gusano no muere. Va a ser terrible la condición de los rechazados a estas bodas. Dígale al que está a su lado: pon atención, cuida tu lugar en la mesa de Dios. Vamos a ver que en la misericordia de Dios, Él sigue llamando al arrepentimiento a todos los pecadores. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 9, verso 9 al 10. Vamos a ver el llamado de uno de los discípulos de Jesús, y aquí representa un llamado a todo aquel que quiera un lugar en la mesa de Dios. Capítulo 9 de Mateo, verso 9 y 10. Dice el 9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa,
He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aunque eran publicanos y pecadores, Jesús les hizo un llamado y ellos obedecieron. Y en esa oportunidad Jesús les habló del perdón de pecados, del arrepentimiento para la vida eterna. Y si ustedes siguen leyendo los versos más adelante de este capítulo, se van a dar cuenta que se levantaron los hombres y mujeres religiosos, enojados, entristecidos, y empezaron a decir: Jesús, ¿por qué comes con esos publicanos y pecadores? ¿No te das cuenta que te contaminas? Y es completamente todo lo contrario. Cuando Jesús llama a un pecador a arrepentirse, un borracho, un adúltero, un fornicario, un violador, un asesino, Jesús sigue llamando a aquellos que todavía tratan de vivir en la mentira, en el engaño, y piensan que nadie los ve. Jesús sigue llamando a su mesa, a un arrepentimiento verdadero, a un cambio de dirección. Y muchos dirán y levantarán su dedo y acusarán: pero yo conozco a ese, yo conozco a aquella, yo sé cómo son. Pero cuando genuinamente, de todo corazón, obedecemos al llamado, a la invitación de Jesús, a un arrepentimiento verdadero, y hacemos caso y nos acercamos a su mesa, Él empieza a hacer una transformación en nuestras vidas, empieza a cambiar nuestra mente y nuestro corazón, y cambia nuestra manera de vivir, de modo que esos que antes nos señalaban y decían: ese es un borracho, esa es una adúltera, esos son fornicarios, esos son hechiceros, Dios transforma nuestras vidas y empieza a darse el testimonio del cambio, y a través de procesos y de tiempo la gente misma empieza a decir: mira, ahora es un hermano, ahora es un hijo de Dios, ya Dios lo cambió. Y el mismo testimonio de lo que Dios hace con poder es el único que puede transformarnos si nosotros vamos a la mesa del Señor, si nosotros nos acercamos por la gracia de Cristo y obedecemos su llamado. Él tiene el poder de transformar nuestras vidas, de modo que muchos se van a asombrar y muchos van a estar enojados y van a decir: ¿cómo es que ese malvado, cómo es que esa pervertida, cómo es que aquel hombre que estaba en lo último de su agonía tuvo una oportunidad? Gloria a Dios por esa oportunidad, por este llamado que Jesús sigue haciendo y sigue llamándonos para prepararnos y acercarnos a esa mesa. Bendito es el Señor. Vamos a ver lo que el mundo ofrece. En el mundo vamos a tener invitaciones de todo tipo. Amigos y amigas que conozco muchas veces estuvieron conmigo en mesas que no eran muy convenientes. Vamos a ver qué ofrece ese mundo. Mateo capítulo 15, verso 27. Vamos a leer para entender bien el contexto desde el verso 21 hasta el verso 27. Dice el verso 21: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El asunto estaba muy complicado. El verso 23 dice: Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le estaba diciendo Jesús a esta mujer en pocas palabras que ella no tenía derecho a recibir la bendición de Dios, la liberación de su hija, porque no pertenecía al pueblo de Dios, a los judíos, a los nacidos en Israel. El 25 habla de la fe de esta mujer. Dice: Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. El 26, respondiendo, habla Jesús, respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Tremenda situación aquí. El 27 es algo muy importante, nos da una situación espiritual
que nos revela lo que el mundo ofrece, lo que el mundo te quiere dar, lo que el pecado hace con tu vida. El 27 dice, ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Terrible situación. Cuando hay una persona esclavizada, tiene amos como el vicio, la drogadicción, el adulterio, el cigarro, el tabaquismo. Situaciones que hoy estamos entendiendo por esta pandemia, que son personas que han sido afectadas fuertemente por esta enfermedad, porque atendieron muchas veces la mesa del cigarro, la mesa del alcohol, y dañaron sus órganos internos. Y pensaron que vivían comiendo en una buena mesa, pero lo que dice aquí es que solo recibían migajas. Hay gente que sigue en doctrinas falsas, en religiones equivocadas, donde al final de los tiempos tristemente se van a dar cuenta que estuvieron comiendo por muchos años migajas que caían de la mesa de hombres que corrompieron la palabra de Dios y enseñaron falsas doctrinas, mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios, y Dios los va a amonestar. Por eso este es un llamado a tiempo a todos aquellos que están creyendo, que están en doctrinas correctas o en religiones. Escudriñen las Escrituras, vean bien la palabra de Dios, pídanle revelación al Espíritu Santo de Dios. Aquí está diciendo que hay amos que sueltan migajas a la mesa de sus siervos, de sus esclavos. Y un vicio te hace esclavo, un pecado te hace esclavo. Una religión falsa, doctrinas pervertidas que no son sanas, te apartan de la mesa de Dios y solamente te mantienen con migajas. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora otra revelación de Dios. Lucas capítulo 12, verso 37. Gloria a Dios. 12:37 de San Lucas dice así: Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esto está hablando de un Señor que es simbólicamente el Señor Jesucristo. Cuando eres llamado a la mesa de Jesús a través del Evangelio, cuando eres llamado a través de la predicación de el arrepentimiento para el perdón de pecados y la vida eterna, ese es el Evangelio de Cristo, no debe de cambiar, sigue predicándose igual. Cuando tú tienes un llamado genuino y obedeces como obedeció Mateo y dejó la mesa del mundo y se acercó a la mesa de Jesús, él empezó a servir a Jesús. Y para cada uno de los que servimos a Dios a través de la predicación de la palabra, a través del evangelismo, a través de enseñar la Biblia, a través del servicio en una iglesia, cuando servimos a Dios de todo corazón, dice esta escritura, que vamos a ser bienaventurados porque servimos al Señor Jesucristo. Y dice esta escritura, hay una promesa. Dice, cuando venga su Señor, halle velando a todos sus siervos, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esto se va a dar en las bodas del Cordero. Esto se va a dar en el cielo, en el paraíso de Dios. Y Dios nos va a servir y nos va a recibir en su mesa. Dile al que tienes a tu lado, hay un lugar para ti en la mesa de Dios. Dile al que está a tu lado, aprovechemos ese lugar en la mesa de Dios. Vamos a ver algo que ha sido estorbo y que tristemente ha sido tropiezo por muchos años, por muchos siglos. Ha sido una de las doctrinas que más daño le han causado a las personas porque las han desviado de esta mesa de Dios. Y en los últimos tiempos, dice la Escritura, se van a revelar estos hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, idólatras. He tenido algunos, hace unos días, tuve una conversación que se fue a debate con unas personas católicas y les decía, no pueden negar que la religión católica
tiene el problema de la idolatría. No obedecen los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos son claros. Y tratan de manipularlos y tratan de esconder y tratan de hacer ver que no son idólatras. Dicen que ellos no adoran ídolos. Pero su máximo líder ha sido descubierto y simple y sencillamente no podrán negar lo que esta imagen viene a revelar, y junto con esa imagen la palabra de Dios. En esta imagen donde va a aparecer el texto, 1 Corintios capítulo 10, verso 19 al 21, aparece la imagen del máximo líder católico, el que llaman el Papa, el infalible, el que nunca falla, quiere decir infalible, que nunca se puede equivocar. Este hombre, Francisco, hizo un ritual pagano en los jardines del Vaticano y aceptó la imagen de una diosa pagana, la diosa de la fertilidad. Es una diosa de la Amazonía, del Brasil, que se llama Pachamama. Desafortunadamente, muchos seguirán negándolo, pero aquí hay una verdad que no podrán negarle a Dios cuando les impida entrar a las bodas del Cordero. La Iglesia Católica tiene idolatría, está llena de veneración a santos, a imágenes, y esta es una más que fue recibida y fue colocada en la Iglesia del Vaticano allá en Roma. Miren la imagen, 1 Corintios capítulo 10, verso 19 al 21. Si se dieron cuenta, la imagen dice mucho más que 1000 palabras. Está recibiendo una figura de madera tallada por las manos de un hombre, y eso se vuelve un ídolo. Así como se tallan las imágenes de vírgenes, de santos, son representaciones a las que se le rinden culto, se les hacen imágenes de hombres y mujeres que Dios prohíbe. Lean Isaías 44, lean el Salmo 115, el Salmo 135, pero vamos a dar lectura al texto que habla de algo terrible, algo tremendo, algo donde habla de esa mesa, donde esta religión ha llevado a comer migajas a millones de personas, los está llevando a caminos de perdición. 1 Corintios capítulo 10, verso 19 al 21. Dice la Escritura: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? En los jardines del Vaticano se hizo un ritual donde se sacrificaron flores, se prendieron velas, se hizo todo un ritual, un culto de adoración a esta diosa de madera Pachamama, que es una diosa de la fertilidad. Si vieron en la imagen, tiene un color rojo y un bulto en su vientre, donde aparentemente es una virgen que está embarazada. ¿Les recuerda a alguien más que veneran los católicos, que le rinden culto? Es tremendo lo que Dios nos habla. Y todo lo que se hace como sacrificio, desde una vela, una veladora, el incienso, oraciones que se le hacen a una figura de madera, de yeso, de oro, de plata o de metal, se llama idolatría. Dios no lo cambia, Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Muchos serán engañados, aún los escogidos, y seguirán confiando en esa religión que les ha llevado al engaño, que les sigue dando a comer migajas, pero la palabra de Dios siempre nos revela su verdad. Vamos a seguir leyendo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuando se hace un culto a una imagen que no es Dios, a algo fabricado por las manos de otro hombre, sea de madera, de yeso, de oro, de plata, del metal o del material más precioso, se llama ídolo, porque ahí depositan su fe y le hacen culto y le rinden culto a la creación de Dios. Y dice el libro de Romanos que por esa causa viene la ira de Dios, porque
No tomaron en cuenta a Dios y le dieron culto y honra a la creación antes que al Creador. Y quiero decirles que María, José, Judas, San Pedro, Pablo, todos son creación de Dios. Y no podemos rendirles culto. No podemos venerarlos. Dios lo prohíbe. Por esa causa viene la ira de Dios, porque le dieron culto y honra a las criaturas antes que al Creador. Es terrible y es un llamado nuevamente a salir de esa mesa donde solamente les dan migajas. Dios abra el entendimiento de tantos y tantos, miles y quizá millones de personas que siguen comiendo migajas y están felices. Y piensan muchos de manera inocente que están en un camino correcto. ¿Ustedes vieron la imagen? Si ustedes buscan en las noticias, por allá de octubre del año pasado, van a ver y van a encontrar imágenes donde se hace un ritual con una chamana, una bruja hechicera de la Amazonía, haciendo un ritual satanista en los jardines del Vaticano, y el Papa está junto con muchos cardenales y obispos participando de esa obra satánica. Y esas imágenes de la diosa Pachamama fueron llevadas dos, esa que recibe el Papa en su mano, y otra más fueron llevadas a la iglesia, donde están las demás imágenes, y ahí se dieron el tiempo de hacerles espacio y poner un lugar en la iglesia, que es la líder de esa religión. La iglesia de Roma tiene esas dos imágenes. Chequen las noticias, abran sus ojos, pídanle a Dios que les dé entendimiento para salir de esa mesa donde siguen recibiendo migajas, y lo más triste es que no tendrán derecho de entrar a la mesa del Rey y van a perder un lugar en la mesa de Dios. Pero Dios les ama, Dios está abriendo el entendimiento de algunos, ojalá de muchos. Quiera el Espíritu Santo de Dios que redarguya y convenza de pecado, y que esta palabra sea de bendición. No desprecien la palabra de Dios, amigos, hermanos, familia católica. No desprecien esta palabra, analícenla, léanla, estúdienla y verán que el Espíritu Santo les va a guiar a toda luz, a toda verdad y a todo entendimiento en el conocimiento de la verdad de Dios. Vamos a terminar, amados hermanos, leyendo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, verso 22 al 30. En Lucas capítulo 13, arriba del verso 22, tiene un título que dice La puerta estrecha. Verso 22 dice: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Cuidado con los que siguen comiendo migajas de esas mesas. Verso 26 dice: Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. 28 dice: Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y yo estoy seguro que muchos
de los que le hacen culto a la creación de Dios como Judas, como la misma María, como José, como Pedro, como el apóstol Pablo. Ellos mismos se van a encargar de decirles: te equivocaste al prenderme una veladora, te equivocaste al hacerme un ritual, te equivocaste al celebrarme una misa. No soy yo el que recibe la honra, es Dios. No soy yo el que debiste haber venerado, es a Dios. Así como está mostrando aquí el Señor, y le hablaba a los judíos, hoy le habla a todo el mundo. Así como a los judíos le decían Abraham, Isaac y Jacob, y todos los profetas los van a ver los judíos en el reino de Dios. Y a todos los judíos que no reciban a Jesús como el Mesías, que no crean en Él, van a mirar y van a ser excluidos, así como todos aquellos que siguen confiando en una religión falsa, en una religión que no es verdadera. El 29, aquí nos habla de la grande misericordia de Dios. Sigue haciendo un llamado a todas las naciones, a todas las personas, no importa la religión que tengan, no importa la creencia que tengan, Dios sigue haciendo un llamado al arrepentimiento, a salir de esas mesas, dejen de comer migajas y acérquense a la mesa de Dios, a la cena de las bodas del Cordero, a un gran banquete que está preparado en los cielos para ustedes y para mí, si hacemos lo que Dios nos indica, lo que es correcto, lo que es verdadero. Dice el verso 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Es un llamado global. El Evangelio de Cristo es para todo aquel que crea en el Hijo de Dios y crea que Jesús pagó el precio de sus pecados y creamos en Jesús como nuestro suficiente Salvador y solamente en Él. No hay otro medio para llegar a las bodas. No hay otro medio para alcanzar la salvación. Hay religiones que solo hablan de Jehová, pero no les inculcan el amor y creer en Jesucristo. Rechazan la creencia de que Jesús es Dios. Y esa es otra mesa donde reciben migajas. Es triste, pero al final de sus días, cuando traten de entrar a la puerta de esas bodas, el Señor mismo les dirá: no hay lugar para ustedes. Pero Dios sigue haciendo el llamado a ese arrepentimiento. Dios sigue haciendo el llamado a todas las personas del oriente, del occidente, del norte y del sur. No importa cuál sea tu creencia, si tú empiezas a creer en Jesucristo y empiezas a dejar atrás todas las prácticas de ocultismo, de hechicería, de idolatría, borrachera, celos, iras, pleitos, contiendas, enemistades, y empiezas a buscar el camino de Dios a través de su palabra, el Señor tiene un lugar para ti y para tus hijos, para los hijos de tus hijos, pero hay que obedecer lo que Dios nos enseña y tendremos gozo eterno, tendremos salvación y vida eterna si nos acercamos creyendo de todo corazón a Jesucristo, que es el Salvador del mundo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dejemos atrás todo lo que puede estorbar. Párense de esas mesas donde están comiendo migajas, dejen esos amos del mundo, dejen esos ídolos falsos, dejen la idolatría, dejen los vicios y acerquémonos a Dios confiadamente y recibamos del trono de su gracia y aprovechemos este llamado que es universal, este llamado que es para todos aquellos que de todo corazón se arrepientan y busquen la verdad a través de la palabra de Dios. Y dice para finalizar el 30, y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Habla de muchos que ya están en el cielo esperando, ya tienen su lugar en esa mesa. Varones y mujeres que han creído este evangelio de Cristo, que creyeron solo en Jesús, que creyeron en Jesús como el camino que lleva al Padre, que creyeron en Jesús como la verdad, la única verdad, que creyeron en Jesús como el único y suficiente Salvador y murieron, dice la Biblia, durmieron y pasaron de muerte a vida, ya están
con ese lugar seguro. Quizá ellos ya vieron la mesa servida, ya están disfrutando la eternidad de Dios. Por eso la Escritura dice, no quiero, hermanos, que ignoren que los que duermen ya están en ese lugar, disfrutando de la eternidad de Dios, donde ya no hay muerte, ni llanto, ni más dolor, pero muchos primeros serán postreros. Quizá le hablaste de última hora a un familiar en su lecho de muerte y aceptó y creyó en Jesucristo como Salvador, así como aquel ladrón en la cruz. De última hora le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él confesó cuando dijo, hablando del otro ladrón, lo señala y le dice, tú y yo estamos aquí pagando justamente los pecados que cometimos. Pero él es justo hablando de Jesús. Y cuando declara su pecado y le dice, Jesús, Señor, acuérdate cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Creyó en él como el Rey, como el Salvador, con ese reino donde hay una mesa preparada y hay un lugar para ti y para mí. No lo desperdiciemos. Aquel ladrón de última hora se salvó. Jesús le dijo, de cierto te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. Así hay muchos familiares que de última hora están en la gloria de Dios. Ya tienen ese lugar asegurado, ya están allá solamente esperándonos a nosotros que se reúna la cantidad completa de personas para sentarnos y disfrutar de las bodas del Cordero. Qué extraordinaria bendición de aquellos, por eso la Escritura dice, muchos serán primeros y otros postreros. Muchos que de última hora en su lecho de muerte recibieron a Jesús, qué gloriosa oportunidad, y se lograron arrepentir y lograron decir, Señor, perdona mis pecados. Yo me arrepiento y creo que tú eres mi Salvador. Esa es la oración sencilla que puede cambiar tu vida y la mía. Y si tú estás escuchando este mensaje por primera vez y quizás quieres apartarte de esas mesas de migajas, quizás quieres apartarte de un vicio y no has podido, quizás has querido dejar un vicio y sigues atado y sigues recibiendo migajas de ese amo que se llama pecado. Quizás sigues atado a una idolatría, a una religión falsa, a una religión donde te han tratado de engañar y quizás sigues comiendo esas migajas. Y hoy el Señor ha abierto con su palabra tu corazón y tu mente y has entendido ese mensaje. Yo te invito para que salgas de ese lugar y des el primer paso y busques una iglesia evangélica, una iglesia donde se predique la palabra de Dios con la Biblia en la mano y analices lo que se dice y analices si está conforme a lo que la palabra de Dios indica y verás que la gloria de Dios va a empezar a cambiar tu mente, tu vida, tu familia, tus hijos. Y lo más importante, si tú crees de todo tu corazón que Jesús es tu Salvador, tendrás un lugar en su mesa. Y si hay alguien con un corazón dispuesto a aprovechar esa oportunidad, vamos a ayudarles a orar en la mesa de Dios. Si crees que Jesús te está llamando y has sentido esta palabra y quieres aprovechar ese lugar en la mesa del reino de los cielos, el primer paso que tienes que dar es abrir tu corazón y decir al Señor esta oración que quiero que repitas conmigo. Vamos a terminar ayudándoles a muchos a dar este primer paso, que es el paso de fe. Oremos. Declara con tu boca y di conmigo, Señor Jesús, he escuchado tu mensaje y tu palabra y he creído que tú eres el Salvador del mundo. He creído en mi corazón que debo apartarme de esas mesas donde he comido migajas por mucho tiempo. Quiero apartarme quizá de un vicio, de un pecado, de una religión falsa. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a comprender tu palabra. Quiero pedirte, Jesús, que hoy perdones mis pecados y me laves con tu sangre preciosa. Esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Quiero, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, que entres a mi corazón. Te invito hoy a que te hagas el Señor y Salvador de mi vida y de mi familia. Ayúdame, Dios, a caminar contigo y cuando me llames a cuentas,
Señor, concédeme el regalo de la vida eterna y sentarme en tu mesa, sentarme en la mesa del reino de Dios junto con aquellos que han creído este evangelio y han creído a tu palabra. Te doy gracias, Dios, por perdonar mis pecados, por darme la vida eterna y cambiar mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios por aquellos que han creído y que han hecho esta oración. Quiero decirles solamente para terminar, ese es el primer paso. Empieza a buscar una Biblia. Si no la leías antes, empieza a conocer a Jesús a través de los evangelios, a través de las cartas que vienen en el Nuevo Testamento, y verás que hay grandes bendiciones y promesas de Dios para ti, para tus hijos, para toda tu familia. Esperemos en Dios que esta palabra sea de bendición para todos ustedes, para edificación, y nos veremos próximamente en otra prédica más de la poderosa palabra de Dios. Nos despedimos como siempre, orando y rogando a Dios que les guarde, les bendiga y les libre de todo mal y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén y amén.